Los venezolanos están convocados a las urnas para elegir al nuevo mandatario por 6 años. Más de 21 millones de venezolanos eventualmente ejercerán sus derechos al voto. Más de 4.5 millones de los que han huido de la dictadura de 25 años iniciada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro, no están seguros si tendrán las posibilidades de ejercer su derecho al voto por diversas razones, entre ellas porque no pudieron registrarse o la dictadura no creó las condiciones para que los venezolanos en el exterior pudieran ejercer su derecho al voto, o porque al estar ilegal no podrán regresar a su tierra para participar en las elecciones del próximo 28 de julio 2024. 10 candidatos intentarán ganarse el favor del voto de los venezolanos, incluyendo el actual presidente Nicolás Maduro, quien pretende reelegirse por un tercer periodo consecutivo. La situación de Venezuela es caótica. Escasez de alimentos, medicina, baja producción de petróleo, falta de empleos. Más de 8 millones de venezolanos se han visto obligados a salir del país por la presión de la dictadura que ha impuesto Nicolás Maduro. Revisemos la historia reciente de Venezuela. La incursión del militar Hugo Chávez en la política venezolana abrió la puerta a la quiebra de un país productor de petróleo. Millones de venezolanos abrazaron la anhelada revolución bolivariana, liderada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La euforia y la forma de conducir a Venezuela provocó que sus simpatizantes lo elevaran al panteón de héroes populares latinoamericanos. Venezuela vivió la violenta revuelta popular del 27 de febrero de 1989, conocida como el Caracazo, evento surgido a principios del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, quien había anunciado un fenomenal plan de ajuste ante el aumento de los servicios básicos nacional y el transporte. Estalló la furia, la brutal represión dejó miles de muertos y marcó el fin del bipartidismo. La corrupción, la desigualdad y la creciente inseguridad se hicieron insostenibles, acentuado por la crisis económica. Hugo Chávez aprovechó la crítica situación de Venezuela para criticar la corrupción, la globalización y la influencia de Washington, logrando así cautivar a una parte importante de los venezolanos. Chávez ganó las elecciones en 1998 con más del 56% de los votos. Chávez llegó tan lejos que la mayoría de los venezolanos, la política, la economía y la vida social giraban a su alrededor. Hay que decir que los humildes fueron incluidos en el debate político. Se beneficiaron de los precios del petróleo. Se destinaron cuantiosas sumas de dinero a las misiones populares, mejorando los índices sociales. La sociedad se polarizó, los chavistas y los antichavistas. Hugo Chávez se movió a sus anchas, ganó elecciones tras elecciones, gobernó a su voluntad, con un control casi absoluto de la Asamblea Nacional y la justicia. A medida que incrementó los controles del Estado sobre la economía, creció la especulación, la ineficiencia, la corrupción y una nueva élite que aprovechó para sacar tajada de la renta petrolera.
incrementó la dependencia del petróleo, y cuando los precios del petróleo bajaron bruscamente y la larga enfermedad de Hugo Chávez, la magia se desvaneció y los graves problemas que afectaban a Venezuela antes de la revolución bolivariana, como le llamaba Hugo Chávez, volvieron a resurgir. Su sucesor, Nicolás Maduro, heredó un país en recesión, una inflación enorme y una escasez de alimentos y productos básicos. Sepultaron los logros sociales en los gobiernos de Hugo Chávez. En el año 2019, Nicolás Maduro, para quedarse en el poder, manipuló unas elecciones irregulares en beneficio propio. Recurrió a la intimidación e inhabilitación de votantes y candidatos políticos más populares de Venezuela. Encarcelaron a líderes cívicos, militares y políticos usando la distribución de alimentos como herramienta de control social. Maduro desoye las voces que exigen la implementación de la democracia. Ha desmantelado las instituciones democráticas, la economía y la infraestructura de Venezuela mediante el uso abusivo del poder del Estado, realizando alianzas con países como Cuba, Rusia, Irán y China que contribuyen a la presión del pueblo. Más de un tercio de la población, 9.3 millones de venezolanos, sufren de inseguridad alimentaria de moderada a grave. 7 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria. Más de 8 millones de venezolanos han huido del país. Más del 60% de los hogares no tienen ingresos suficientes para comprar alimentos. El 28 de julio de 2024, probablemente los venezolanos decidirán si permanecen en la dictadura corrupta de Nicolás Maduro y sus séquitos o eligen a Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, la cual fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años por la dictadura de Maduro. Edmundo González Urrutia, las encuestas les dan una intención del voto del 59.1% frente a un 24.6% de intención del voto para Nicolás Maduro. Si la dictadura permite que los venezolanos se desplacen a votar y cuentan los votos, la dictadura será parte del pasado, ya que la oposición, inspirada en María Corina Machado, arrasará en las elecciones del 28 de julio de 2024.